Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias. Hoy lunes 26 de julio del 2021, con lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Yellen advierte al Congreso sobre el límite de la deuda de Estados Unidos. La variante Delta gana terreno en Estados Unidos en un momento crucial de la pandemia. Sistema carcelario de Ecuador en estado de emergencia tras la muerte de al menos 22 reos. Y la UNICEF amplía protección para menores migrantes en la frontera norte de México. A propósito de México, tenemos al abogado Juan José Rosales, que nos presenta las declaraciones del presidente de México, López Obrador, acerca de que los niños en este país van a tener que regresar a clases sí o sí, en una nota que más bien parece una nota humorística, lo que habla el presidente de México. Pero bueno, en otro ámbito de la noticia, el gobierno de Estados Unidos incluye en su lista de designados, en base a la ley Magnitsky, al general Álvaro López Miera y a la Brigada de Tropas Especiales de Cuba. El presidente Biden advierte: esto es solo el principio. Y ante la alerta de Estados Unidos, tenemos los efectos donde precisamente el Departamento de Estado de Estados Unidos está alertando a los inversionistas de Nicaragua que deben ser extremadamente cautelosos. Vamos a tener la nota con Donaldo Hernández desde Managua. En Estados Unidos redobla el peso de sus sanciones contra el cuerpo élite cubano. En otro ámbito de la noticia, se compran más vacunas contra el COVID-19 en la nación norteamericana. Mucha atención que California ya ha certificado a 45 candidatos ante la posible destitución del gobernador Gavin Newsom. Tenemos la información al respecto desde Los Ángeles. Y nos informan desde Miami que el aumento del nivel del mar amenaza a los cayos de Florida, según lo que señalan expertos. Tenemos allí una nota con el doctor Javanta Obaisekari, especialista en el aumento del nivel del mar en el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a estar conversando al respecto. En otro ámbito de la noticia, la crisis migratoria en Estados Unidos está afectando fuertemente a Costa Rica. Vamos a tener toda la información sobre este tema. Todo esto, por supuesto, acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos con el desarrollo de las noticias. Yellen advierte al Congreso sobre el límite de la deuda de Estados Unidos. El informe desde Washington con Tony Khan. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó el viernes al Congreso a elevar o suspender el límite de deuda de la nación lo antes posible y advirtió que si los legisladores no actúan antes del 2 de agosto, su agencia deberá tomar medidas extraordinarias para evitar un cese de pagos. En plena disputa entre partidos del Congreso sobre el incremento del techo de endeudamiento federal, Yellen dijo en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que la deuda pendiente de Estados Unidos alcanzará su límite legal el 1 de agosto. Hoy, el Tesoro anuncia que suspenderá la venta de valores de la serie de gobierno local y estatal a las 12 de la noche del 30 de julio de 2021. Dijo Yellen en la carta, también enviada a otros líderes del Congreso de ambos partidos, destaca Reuters. La suspensión del Tesoro continuará hasta que se suspenda o aumente el techo de la deuda, afirmó Yellen. Si el Congreso no ha actuado para suspender o aumentar el límite de deuda para el lunes 2 de agosto de 2021, el Tesoro deberá comenzar a tomar ciertas medidas extraordinarias adicionales para evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones de pago, agregó Yellen.
la falta de un consenso sobre si algunos recortes del gasto público deberían acompañarse con un aumento en el límite de deuda nacional, actualmente en 28,5 billones de dólares, podría ocasionar un cierre del gobierno, como ha sucedido 3 veces en la última década, incluso a un incumplimiento de pagos del país. La variante Delta gana terreno en Estados Unidos en un momento crucial de la pandemia. El aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, que catalogan como un momento crítico en la lucha contra la pandemia. Jacopo Luzzi siguió de cerca el tema y nos tiene la información. La variante hipertransmisible del coronavirus, llamada Delta, está planteando nuevos desafíos para el sistema de salud de Estados Unidos. Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19. Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo. Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales. Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas. Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves. Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización. Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas. Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. Vamos ahora a Ecuador. Nuevamente la violencia se apodera de las cárceles ecuatorianas. Al menos 22 personas fueron asesinadas en los últimos días. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que el presidente Guillermo Lasso declaró la emergencia penitenciaria. Imágenes que circularon durante las últimas horas en Ecuador evidenciaron no solamente el alto grado de violencia generado por bandas criminales en 2 cárceles, que dejó al menos 22 personas fallecidas y 70 heridas. También un problema estructural que ha generado una enorme crisis, como lo afirma el doctor en jurisprudencia y analista Carlos Estarellas. Es terrible lo que estamos viviendo, producto de que no ha existido una política de Estado sobre las cárceles. El uso de armas cortopunzantes y de fuego e incluso armamento bélico dentro de las cárceles llevaron al presidente Guillermo Lasso a trasladarse a uno de los reclusorios y anunciar desde allí decisiones urgentes. Declaró un estado de emergencia en el sistema carcelario y designó a un ex asambleísta y coronel retirado del ejército para liderar el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de su Libertad, SNAI. Reitero una vez más, las mafias serán derrotadas. La criminalidad es la que provoca la violencia. Estos primeros anuncios fueron destacados por Pontón, quien dijo que también se debe poner atención a atacar el tema del hacinamiento y la falta de presupuesto. Los anuncios efectuados por el presidente de la República ayer, de alguna otra forma, tranquilizan el escenario caótico que hemos vivido en el sistema penitenciario en los últimos 2 años y medio. Enfrentamientos entre bandas dejaron al menos 79 personas fallecidas durante incidentes similares ocurridos en febrero en las cárceles ecuatorianas. Pasamos ahora a lo que es la información desde la UNICEF. La firma de un convenio entre este organismo y los gobiernos locales en la frontera norte de México buscan garantizar la protección de los menores migrantes. Más allá de su condición vulnerable, miembros de la comunidad fronteriza cuestionaron la vigencia del Título 42. Cire Mendoza tiene los detalles. Proteger a la niñez migrante es uno de los retos en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Allí, UNICEF asiste a menores migrantes en alianza con gobiernos locales, como el de Ciudad Juárez, en Chihuahua. En este momento pusimos un equipo de expertos para poder dar apoyo a los niños y a sus familias en
las áreas de agua y saneamiento, protección de la niñez y también educación en todos esos procesos. Los acuerdos incluyen asistencia en albergues y recursos legales, explicó a La Voz de América Precia Arifín, representante adjunta de UNICEF en México. Nosotros era muy importante empujar todo el tema de determinación del interés superior, porque el interés superior de una niña o un niño en situación de movilidad no es simplemente regresarlos a sus países de origen, donde han visto situaciones de violencia. A veces también su interés superior es estar reunificados con sus familias en el otro lado. A donde muchos migrantes, incluidos menores de edad, arriesgan sus vidas para intentar llegar. Nos está preocupando mucho la oleada de migrantes que mueren al cruzar la frontera. Creo que hemos visto un aumento del 60%, tal vez más, en comparación con años anteriores. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, atribuyó estas muertes a la aún controversial vigencia del Título 42 durante el encuentro virtual fronterizo de New Ellis Island. El foro reunió a miembros de las comunidades fronterizas para analizar la crisis migratoria desde diversas perspectivas. Allí la congresista demócrata Verónica Escobar pidió el replanteamiento de la estrategia migratoria. Que destinen inversiones a las comunidades fronterizas. Tenemos que dejar de gastar en jaulas y centros de detención. Una visión compartida con UNICEF, resaltando la importancia de reconocer la vulnerabilidad de los menores en movilidad y el impacto de las políticas migratorias sobre sus vidas. Y escuchemos atentamente el siguiente análisis que hace desde México el abogado Juan José Rosales en torno a las declaraciones del presidente de este país, el señor López Obrador, quien comentó en cadena nacional, ustedes saben que el señor presidente de México tiene un programa obligatorio de radio y televisión, obligado, que hay que atender por parte de los medios todos los días, de 1 hora a 1 hora y media aproximadamente, todos los días en la mañana, en donde él da su punto de vista. Ya saben a quién suena parecido esto. Esto sucede en México, señoras y señores. El presidente López Obrador dijo que los niños tienen que regresar a clases presenciales pase lo que pase, llueve o truene o relampaguee. Van a regresar los niños a clases presenciales en agosto. Vamos mejor con la nota que ha preparado el abogado Juan José Rosales desde México. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en el regreso presencial a clases. Ha presentado diversos argumentos para sostener esta convicción que tiene de que los niños deben volver a la escuela sin importar las consecuencias. Uno de estos argumentos, a ver qué le parece, a ver qué opina usted, lo dio a conocer en la rueda de prensa de ayer jueves 22 de julio. Dice el presidente que tener a los niños encerrados en casa les causa gran daño porque están recibiendo información tóxica de los aparatos. Y que hay niños, en referencia a los videojuegos, que se pasan con el videojuego horas, que no contestan y que cuando contestan hasta lo hacen con una grosería. Creo que el presidente no sabe que con pandemia o sin pandemia, ya había niños o existen niños que se la pasan horas con los videojuegos o con el internet. Pero bueno, él culpa la pandemia. Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas. No es posible eso. Se les está causando un gran daño. Están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica. Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas. Por horas. Vámonos y le dices, hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí, ya vine. Esa fue la nota del abogado Juan José Rosales desde México, en lo que
no sé, suena de pronto el señor presidente mexicano más como la nota humorística del día. Entre paréntesis, usted sabe lo que señaló ayer, 25 de julio, el señor presidente López Obrador, quien pidió sustituir a la Organización de Estados Americanos, la OEA, por un organismo independiente, y esto lo dijo en una ceremonia en el Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, en la conmemoración de los 238 años de natalicio de Simón Bolívar. Perdón, no fue ayer domingo, sí, gracias producción, me rectifica, fue el día sábado, y el señor presidente de México dijo la propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero pegado a nuestra historia, nuestra realidad, nuestras identidades. No debe descartarse la sustitución de la OEA como un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. Eso es las declaraciones del señor López Obrador, presidente de México. Cosa que no se conversa mucho en los medios. Pasamos a otro ámbito de la noticia, en donde el gobierno de Estados Unidos incluye en su lista de designados en base a la ley Magnitsky al general Álvaro López Miera y a la Brigada de Tropas Especiales de Cuba. De hecho, el presidente Biden advierte, esto es solo el principio. Vamos con la nota. Y hemos designado a través del régimen de sanciones de la ley global Magnitsky a una persona y a una entidad. No espero que esta sea la suma total de nuestras acciones. Vamos a seguir revisando qué más poderoso es, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino también para hacer rendir cuentas a aquellos que sean tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano. Y mucho cuidado con esto que está sucediendo en Centroamérica. Expertos advierten que la economía de Nicaragua podría seguirse deteriorando luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos alertara que los inversionistas deben tener extremadamente cautela en el país centroamericano por la situación política y la inseguridad jurídica. Vamos con la información desde Managua con Donaldo Hernández. El aumento de la corrupción, los antecedentes de expropiación y la aprobación de leyes represivas son algunos de los argumentos que el Departamento de Estado de Estados Unidos utilizó para advertir sobre los riesgos de invertir en Nicaragua. Esta es como una alerta de tsunami. O sea, vos decidís si te movés o no te movés. El economista Luis Núñez explica que la advertencia de Estados Unidos afectará aún más la inversión extranjera, la cual se ha reducido en los últimos 3 años de conflicto sociopolítico. Según datos del Banco Central, la inversión pasó de más de $1.000 millones en 2017 a un poco más de $182 millones en 2020. Con este tipo de mensaje, es decir, estamos lejos realmente de ser un destino atractivo. Oficialmente, el gobierno de Managua no se ha pronunciado sobre la advertencia de Estados Unidos. Quienes sí lo han hecho son los dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores. Nicaragua sigue siendo un país atractivo a la inversión extranjera. Pedro Ortega, dirigente de esta organización sindical, sostiene que la situación de la inversión mejorará luego de los comicios presidenciales de noviembre. Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad? Una vez que se ganen las elecciones, el próximo año va a llamar a una gran concertación económica y social con todos los sectores sociales, empresariales, políticos. Sin embargo, el economista Núñez sustenta que la solución es por otra vía. Aquí en todo caso el mensaje debería ser, vamos a resolver esta crisis política ya, vamos a llamar a elecciones limpias, justas, transparentes y observadas. Al mismo llamado de elecciones transparentes que hace Luis Núñez, se ha sumado Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El gobierno sandinista insiste en afirmar que celebrará comicios justos pese a haber imputado penalmente a varios aspirantes presidenciales opositores. La Casa Blanca redobló las sanciones contra el Ministerio del Interior de Cuba. La designación de la brigada especial de esa cartera conocida como Boinas Negras responde, según el Departamento del Tesoro, a su participación en la reciente represión contra manifestantes en la isla. La información nos la trae Jorge Agobián. En cuestión de 7 meses, Estados Unidos ha sancionado 2 veces al Ministerio de Interior de Cuba. Esta vez, la Casa Blanca dirigió su mira hacia la Brigada de Boinas Negras, un cuerpo élite al que el gobierno cubano recurre de manera excepcional. Ahora son blanco de sanciones por su acción represora contra opositores del gobierno comunista
durante las más recientes manifestaciones de la isla. La Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocida también como Boinas Negras, es una unidad de fuerzas especiales dependiente del Ministerio del Interior de Cuba, que anteriormente fue designada por la OFAC el 15 de enero de 2021. Durante las protestas de julio de 2021, el gobierno cubano desplegó a la Brigada Especial para reprimir y atacar a los manifestantes. La medida, sin embargo, generó críticas por parte del senador republicano Marco Rubio. Este es el tipo de medida simbólica pero sin sentido que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado por personas que bebían mojitos en La Habana en el 2015 para celebrar la política de Obama. Por su parte, el demócrata Robert Menéndez y la republicana María Elvira Salazar dieron la bienvenida a la medida, pero fueron claros al exigir más acciones. Biden, por su parte, prometió que este es solo el comienzo. En la lista de acciones que están bajo revisión está el estudio para dotar a la isla con internet libre de bloqueos, una medida que goza de amplio apoyo bipartidista. La Casa Blanca asegura que apuesta por ejercer una política que sea respaldada por los dos espectros políticos del Congreso, pero en temas concretos como la posibilidad de reactivar el envío de remesas, ha encontrado rechazo tanto de legisladores como de la comunidad cubano-estadounidense. Para el diplomático Jaime Aparicio, la crispación política no debería minimizar las acciones. Debería evitarse que este tema de Cuba, que es un tema muy doloroso desde el punto de vista humanitario, se convierta en un tema de política interna como muchas veces ha sido en los Estados Unidos, que tiene que ver con los votos en Florida. Aquí no ha habido. Mientras tanto, en Cuba el gobierno comunista niega incluso que existió un estallido social en la isla y catalogó como infundadas las sanciones de Washington. Vamos a la costa oeste de Estados Unidos. El proceso de destitución del gobernador de California sigue avanzando. Ya quedó certificada la lista final de candidatos que pueden postularse a la elección especial para remover y reemplazar a Gavin Newsom. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos trae detalles sobre los aspirantes y cómo se diferencia esta contienda al referéndum revocatorio del año 2003. Un sorteo ya determinó el orden en el que aparecerán en la boleta electoral los nombres de quienes aspiran a reemplazar al gobernador Gavin Newsom. 45 candidatos fueron certificados para el referéndum revocatorio del 14 de septiembre, pero el campo está minado con gente no calificada, dice el analista republicano Luis Alvarado. Sí se tiene que remover al gobernador por alguien que en verdad pueda demostrar que es más capaz. Y aparte de Kevin Faulconer, no he visto nadie que se esté postulando que sea capaz. Kevin Faulconer, exalcalde de San Diego, es uno de 22 candidatos republicanos. Entre los más reconocidos, John Cox, que perdió contra Newsom en la elección para gobernador en el 2018, y Caitlyn Jenner, celebridad televisiva y primer mujer transgénero en postularse al puesto. También hay varios candidatos independientes y 9 demócratas, ninguno de renombre. Según Fernando Guerra, experto en política electoral, este referéndum fue financiado por intereses ajenos a la mayoría del Estado. Es el tipo republicano que está tratando de cambiar cómo trabaja la democracia aquí en California. Hay poco entusiasmo para esta contienda, a diferencia al referéndum revocatorio del 2003. Aquel se convirtió en un circo mediático con 135 candidatos, incluyendo una actriz porno y la superestrella Arnold Schwarzenegger, que tras destituir a Gray Davis se convirtió en gobernador durante 8 años. El resultado del referéndum dependerá de cuántos votantes acudan a las urnas para una elección especial que generalmente atrae menor participación. Continuamos en Estados Unidos y nos vamos a la otra costa, la costa del este. El doctor Jayanta Obaisekera, especialista en el aumento del nivel del mar en el Instituto del Medio Ambiente de la Universidad Internacional de la Florida, advirtió sobre los peligros de no aplicar la ciencia de las proyecciones en nuestra planificación, como muestran las imágenes grabadas el sábado en Miami y que nosotros tenemos disponible en la versión de este noticiero a través de redes sociales en YouTube y que usted también lo puede pedir acá en su radio, en donde lo pueden tener disponible en el sitio web de esta emisora. Es el noticiero con imagen enriquecido, muchas de las noticias que nosotros damos acá día a día en Noticiero Internacional, con imágenes exclusivas. Fíjese usted que el científico explicó que más del 90% del calor resultante del calentamiento global es absorbido por el océano, produciendo el derretimiento de las capas de hielo, aumentando significativamente el nivel del mar. El puente 7 Mile Bridge del condado de Monroe es uno de los puentes más largos que existen
y conecta entre sí varios cayos en Florida. Con el aumento actual del nivel del mar, los funcionarios del condado de Monroe, encabezados por la directora de sostenibilidad, Rhonda Haag, han presionado para elevar las carreteras de la región. Para prepararnos para los efectos del cambio climático, que es, por supuesto, el aumento del nivel del mar a medida que continúa creciendo, necesitamos tener opciones de ingeniería sólidas y proyectos para ayudarnos a lidiar con él, afirmó Haag. El plan de elevación ha sido muy esperado por los residentes locales, como Emilia Stewart, que comentó que su vecindario, Steel Creek Point, se inundó durante un total de 94 días seguidos en los últimos 2 años. Las últimas proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informan de un aumento en la altura del nivel del mar de hasta 40 centímetros, 16 pulgadas, para el año 2024. Y en otro ámbito de la noticia, desde que se inició la crisis en la frontera sur de Estados Unidos en el 2018, Costa Rica ha enfrentado un aumento de la migración. Cuenta su vicepresidenta Epsi Campbell en conversación exclusiva con Laura Sepúlveda, que le presentamos a usted en los siguientes minutos. Un creciente número de migrantes llegan a Costa Rica. La vicepresidenta Epsi Campbell señala que no solamente provienen del Triángulo Norte, sino también de países del sur y muchos parecen interesados en quedarse. Sí sentimos que empezaron a aumentar la migración de personas salvadoreñas y hondureñas a Costa Rica, grupos migratorios que no eran importantes. Digamos que en el año 2018 la cantidad de personas salvadoreñas que estaban pidiendo refugio en el país había sido 10 veces mayor que en los años anteriores, y eso en el momento en que empezaron a cerrarse claramente las fronteras. Ante las mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos, ella destaca la mayor presencia de población migrante, aunque las cifras no están actualizadas a la espera del censo en Costa Rica. Tenemos casi 500,000 de personas nicaragüenses en condiciones regulares trabajando en Costa Rica, una proporción altísima de personas venezolanas y de otras nacionalidades que buscan oportunidades en el país. Asimismo, la funcionaria señaló que la migración no debe mirarse en la región como un problema de los países emisores, sino de los países receptores, pues destacó que se requieren nuevos pactos fiscales, sociales y económicos que permitan atender a estas personas. Pasamos ahora a la nota económica con Leonardo Bonet. El primer mandatario estadounidense criticó a sus oponentes políticos, incluido el expresidente Donald Trump, al promocionar la revitalizada economía nacional que ha estado recuperándose rápidamente durante sus primeros 6 meses en el cargo. No obstante, a algunos economistas les preocupa que los agresivos esfuerzos de la administración para estimular el crecimiento económico puedan conducir a una fuerte recesión el próximo año. Rob Garver, de La Voz de América, destaca que el presidente Biden recordó las predicciones de desastre económico que sus detractores pronosticaron ocurriría después de su elección. Sin nombrarlo, el mandatario se refirió a su predecesor al citar su predicción de que si Biden se convierte en presidente, el país experimentaría, y citamos, una depresión como nunca hemos visto. Al señalar que la realidad actual de la economía estadounidense es bastante diferente, Biden indicó, y citamos sus palabras, hemos pasado de 60,000 puestos de trabajo por mes a 60,000 puestos de trabajo cada 3 días, más de 600,000 puestos de trabajo por mes desde que asumí el cargo, más de 3 millones de nuevos empleos en total. Me han dicho que este es el crecimiento más rápido en la historia de cualquier administración. Además, señaló que la tasa de crecimiento de la economía estadounidense es actualmente más alta de lo que ha sido en casi 40 años. Y ahora, los pronosticadores han duplicado sus proyecciones de crecimiento de la economía este año al 7% o más, señaló Biden. De hecho, Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo donde las proyecciones de crecimiento actuales son más sólidas que antes de la pandemia. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet. Y eso es todo por hoy. Gracias por permitirnos acompañarle con las noticias más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. En una producción de la WTMBN, nuestro agradecimiento a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors,
por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para informarle a usted en forma veraz y objetiva. A nombre de todo el equipo, les deseo un maravilloso día. Cuídese mucho.